Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a resolver este problema que vemos aquí en pantalla utilizando SolidWorks. Este problema como tal en el libro ya se encuentra resuelto, yo simplemente lo voy a mostrar para que ustedes visualicen cuáles serían las respuestas, ¿ok? Es un problema relativamente sencillo en su planteamiento, pero que nos sirve para entender cómo es que podemos aplicar las ecuaciones de Newton-Euler. Bueno, tenemos un disco que nos menciona aquí el texto del problema que es un disco homogéneo, ¿ok? Eso quiere decir que toda su masa está distribuida, pues de alguna forma, no quisiera repetir esta palabra, equitativamente, homogénea, vaya, y se le está aplicando una fuerza T, que es esta fuerza de tensión sobre el cual, pues es un cable que está sobre la periferia de este disco, ¿no? Eh, este tipo de problemas nos recuerda mucho a esos juguetes que los llamamos yoyos, ¿ok? En el cual nosotros tiramos del cordón y la rueda simplemente ejecuta el movimiento. Aquí algo que podría parecer un poquito raro es que si yo ejecuto la fuerza desfasada de su centro de gravedad, que en este caso está denotado por el punto G, pues yo podría pensar que el disco va a hacer un movimiento extraño como una curva o como una diagonal, cosa que no es así, lo vemos inmediatamente aquí al aplicar las ecuaciones de movimiento. Suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, o las fuerzas efectivas, o bien fuerzas inerciales, también se le conoce. Ok, si aplicamos suma de fuerzas en X, entonces tenemos que no existe ninguna fuerza externa en nuestro diagrama, vean, solamente tenemos el peso y la fuerza T, evidentemente, y la masa por aceleración. Despejamos aceleración en X y vemos que efectivamente el disco jamás se va a mover con este tipo de fuerzas en la dirección horizontal. Sin embargo, en la dirección vertical sí que se va a mover ahí. Tenemos que la fuerza T menos W, eso es del lado izquierdo, y del lado derecho, pues masa por aceleración. Despejamos aceleración y sea lo que sea que valgan estas T, esta W, pues ya encontraríamos esa aceleración. Aquí obviamente ya sustituimos los numeritos que nos dice el problema. Sabemos que el peso es masa por gravedad, muy fácil. Y listo, encontramos esta aceleración, que es la que vamos a encontrar nosotros en este video, pero utilizando Solid, ¿ok? Posterior a eso, pues nos queda una última herramienta para movimiento plano, que sería la suma de torques o suma de momentos alrededor de un punto. En este caso, pues vamos a elegir el centro de gravedad como nuestro punto de referencia y tendríamos que la única fuerza que genera torque o que genera momento a partir de ese punto G sería pues esta fuerza T, ¿ok? Es la única fuerza que nos genera momento. W no, porque está sobre el punto de referencia, pues evidentemente no nos va a generar ningún torque, ningún momento. Y acá solamente tenemos el segundo momento de inercia de masas, que es esa I, por alfa, ¿ok? Entonces por eso la ecuación nos queda muy sencillita. T por R, ¿por qué tiene el signo negativo? Porque si yo hago girar el disco así, va a girar de forma horaria, y ese es el signo negativo precisamente. Y la I, recordemos, para discos homogéneos, de ahí la palabra que era clave en el texto del problema. Si vamos a cualquier tabla, nos dice que de un disco delgado es un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿ok? De aquí podríamos despejar alfa y encontramos que alfa es 48 radianes sobre segundo cuadrado. Algo importante de todos los problemas de cinemática, de cinética, es que, por lo general, nos van a pedir el problema en ese instante de tiempo, es decir, en este instante tiempo igual a 0 segundos, ¿ok? Ya después el sistema podrá seguir en movimiento, a lo mejor nos interesará algún otro tiempo, pero en este caso no, y en la mayoría de problemas no. Siempre es en el instante mostrado, ¿ok? Bien, entonces una vez que ya entendimos el problema, o al menos relativamente, pero ya al menos sabemos de qué trata, podemos iniciar a simularlo para comprobar que el libro, pues en efecto esté correcto, ¿ok? Siempre todas las respuestas que yo calcule así a lápiz y papel, se deben pues demostrar o se debería comprobar sus resultados utilizando una simulación, un software a lo mejor de caja negra como lo es Solid, en el cual yo solamente voy a crear piezas y a traerme, voy a insertar valores y le voy a dar play y pues va a tener que ejecutar los mismos resultados que yo calculé a mano con mis ecuaciones. Eso se le llama verificación de resultados en ingeniería. Bueno, ya después de todo ese choro, después de toda esa plática, eh,
Abrimos una nueva pieza, le damos clic en aceptar y pues se nos abre esta interfaz que está totalmente vacío. Yo siempre trato de verificar aquí las unidades, aunque en muchas ocasiones se me olvida, pero en este caso no. Vemos qué tipo de unidades son metros, kilogramos. Bueno, pues vamos a respetar esa parte, ¿ok? Y aquí tendríamos que tenemos metro, kilogramos, segundo, ¿ok? Bueno, ya una vez que cambiamos eso, hacemos clic en el plano alzado, que se observa en el plano alzado es el XY, creamos un croquis, obviamente nos aparece el origen, y a partir de ahí es donde vamos a crear nuestra figura. Esta figura es muy sencilla, simplemente hacemos clic en el círculo, creamos un círculo, y ya una vez que lo creamos, ahora sí le decimos a Solid cuánto mide de diámetro. Para ello, pues hay que recordar nuestros datos. Nos dice que de radio 0.5, entonces de diámetro, pues va a ser muy grande, 1 metro, ¿ok? Y listo, ¿vale? Otra cosa que podríamos crear aquí en el croquis es crearle un puntito por acá, que es donde vamos a aplicar la fuerza, pero eso lo podemos hacer más adelante. Extruimos para que sea un disco pues con cierta profundidad. La profundidad en realidad no importa, pero nosotros vamos a ponerle aquí plano medio y puede ser 0.1, se ve pues, relativamente bien. Eso nada más es un tema estético, no importa en los cálculos, porque lo que va a importar es lo siguiente. Voy a hacer clic en calcular, después propiedades físicas, me va a aparecer un menú como este, pues voy a cambiar las propiedades de masa. En este caso, la masa del disco, ya no recuerdo cuánto era, vemos que aquí es 15 kilogramos, pues lo cambiamos, 15 kilogramos, y hay que reemplazar los momentos de inercia. A la matriz no hay que hacerle nada, hay que dejarla así como una matriz identidad, y lo que sí tenemos que cambiar es estos momentos principales de inercia, ¿ok? Principalmente el eje Z, yo recomiendo cambiar los tres para no cometer ningún tipo de errores, pero nada más tendría que ser el eje sobre el cual gira. Ese es el único que nos va a provocar problemas. Ok, entonces si recordamos, la fórmula era 1 medio por la masa, que en este caso son 15 kilogramos, por el radio al cuadrado, que es 0.5 metros, el radio, ojo, no el diámetro, al cuadrado. Esto copio y pego por acá, ¿ok? Listo, ya tengo ese valor, aceptar, y cerramos este menú, ¿ok? Después nos vamos aquí a los datos del problema. No sé si por acá calcularon la I. Vean, bueno, no la calcularon directamente, pero es justamente lo que acabamos de hacer. Está bien. Ya que tenemos esto, podríamos crear otro croquis y otra vez en el plano alzado. Y al crear este croquis, lo único que nos va a interesar es crear un pequeño punto, ¿ok? Acá en la periferia, ¿vale? Creamos ese puntito. Este puntito le decimos que lo vamos a fijar ahí. Vean la coordenada, obviamente está en menos 0.5, que es el radio. Fijamos. Y salimos del croquis, ¿ok? Ya ese puntito va a permanecer o va a pertenecer a esta pieza y listo. Guardamos nuestra pieza 1. La podemos guardar en cualquier parte. Yo, por ejemplo, pues lo voy a guardar aquí. Vean, ya lo tenía resuelto, pero voy a ponerle aquí disco, simplemente, o el nombre que ustedes prefieran. Eso no hay ningún tipo de problema, guardamos. Y después vamos a crear un ensamblaje, que en este caso el ensamblaje pues es solamente una pieza, pero es necesario crearlo para hacer el estudio de movimiento. Creamos ensamblaje y esperamos a que cargue, y dependerá de nuestras computadoras o de la potencia que tengan. Y obviamente extraemos el disco, ¿ok? El disco o todas las piezas que nosotros insertemos en Solid, la primera pieza siempre va a estar fija. De hecho, aquí vean la F de que fijo en español y en inglés. Afortunadamente comparten la misma letra inicial, es lo mismo. Y aquí le vamos a dar clic en flotar. ¿Ok? Yo ya podría mover esta pieza. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer para observar el giro del disco es hacer clic derecho aquí en apariencias y después en disco, y podemos cambiarle el color al disco, el color que yo prefiera, o bien agregarle algún tipo de textura como este es la ocasión, ¿ok?
Damos clic en aceptar y con esto ya podría ver cuándo giran, observando el giro de estos cuadrados. Bueno, ya una vez que tenemos esto, hay que situar el origen de la pieza y el origen del ensamblaje y hacerlos coincidentes. En ensamblaje, relación de posición, se deben unir, ya forman el mismo punto y aquí los hago coincidentes. Esto nada más es para posicionarlos, ¿ok? Esa relación de posición de hecho la voy a suprimir. Suprimir más no eliminar, eliminar no, solo suprimir para que quede como desactivada pero que ya quede guardada ahí. Y después lo que yo voy a hacer es que el plano alzado del disco y el plano alzado del ensamblaje también deben coincidir, es decir, no quiero que haya ningún desfase en el eje Z. Aceptar y listo, no hay que agregar nada más. Afortunadamente este ejercicio es relativamente sencillo con respecto a las relaciones de posición. Pues vamos a alejar un poco porque si no, no vamos a observar nada. Vamos a dejarlo más o menos así. Y después hacemos clic en estudio de movimiento. Para ello, hay que hacer clic en complementos de Solid y activar esta opción, SolidWorks Motion, ¿ok? Que es la que se refiere justamente al análisis de movimiento. Aquí en las tres opciones que nos da, siempre la tercera es la más completa. De hecho, creo que si yo pongo, no recuerdo dónde salía, pero por aquí nos decía que esta era la simulación más completa. Bueno, pues hay que ejecutarla. Y hay que agregar la primera de las fuerzas. Si yo observo el diagrama que yo ya habría hecho en mi libreta, pues veo que solo hay dos fuerzas, la fuerza de la gravedad y la fuerza T. Esas son las únicas dos fuerzas que vamos a agregar. Fuerza de la gravedad, vean que aquí la ponen por default en el eje Z, debería ir en el eje Y, de acuerdo como yo lo dibujé. Y aquí vamos a colocar... vean que inclusive yo no cambié las unidades, puse milímetros en el ensamblaje, no hay problema. La gravedad es 9810 milímetros sobre segundo cuadrado. Aceptar. Y después vamos a agregar una fuerza, ¿ok? Al agregar una fuerza nos van a pedir pues varias referencias. ¿Dónde queremos la fuerza? La queremos en este puntito que justamente le creamos al disco. ¿Y en qué dirección va a ir? Aquí vamos a seleccionar este plano, plano planta, que vaya perpendicular al plano planta. Y de hecho observamos aquí la flechita azul, pues ya nos respeta la dirección de la fuerza T de lo que yo quiero simular, ¿vale? Esta fuerza T nos dice que debe ser de magnitud 180 newtons. Eso es lo que vamos a modificar por acá. Ok, entonces regresamos al ensamblaje. En lugar de que sea un newton, que es el por default lo que pone Solid, lo ponemos en 180. Le damos clic en aceptar. Observamos aquí que tenemos fuerza de gravedad. La fuerza 1, que es... Yo no la nombré, pero pues aquí podríamos inclusive hasta, me parece, cambiar nombre y ponerle fuerza T o fuerza de tensión. Eso ya se los dejo a ustedes como prefieran. 5 segundos es exagerada la simulación, ¿ok? Para que sea un movimiento suave, voy a volver a abrir este menú. Hay que hacer clic en el engranaje. Esto es por default 25 tramas por segundo. Quiere decir que cada segundo lo va a dividir en 25 pedacitos. Vamos a ponerle 250 para que la simulación sea muy suave. Obviamente va a requerir más recursos computacionales, pero no creo que explote nuestra computadora con esto. Espero que no. Le damos clic en aceptar. Y pues ya, simplemente calculamos, ¿ok? Y vamos observando cómo va girando y cómo se va elevando, que es precisamente lo que encontramos en en las respuestas de aquí. Ahora vamos a ver si las respuestas numéricas son correctas o no. Entonces vamos a seleccionar aquí la opción de resultados y trazados. Me sale este menú del lado izquierdo. ¿Qué categoría? Primero, pues cinemática, que es desplazamiento, velocidad, aceleración. Vamos a poner aquí aceleración lineal en Y. Ya sabemos que en X es 0. Aquí fue muy evidente, el disco no se movió horizontalmente. Y nos dice que aceleración lineal de Y, pero ¿de quién? Pues seleccionamos el origen de mi disco, ¿ok? El origen, aceptar. Y vean, nos sale 2190. Recuerden que aquí yo lo tengo en milímetros. 2190, y acá ¿cuánto salía? Pues 2.19, pero acá son metros sobre segundo cuadrado. En mi caso, 2190 milímetros sobre segundo cuadrado. Evidentemente, si yo divido 2190 entre 1000, sale 2.19, que es la respuesta del libro. ¿Ok? Ya solamente nos queda comprobar alfa
Y con esto habremos simulado ya este ejercicio. Entonces, graficamos de nuevo. Colocamos aquí otra vez desplazamiento, velocidad, aceleración, aceleración angular, eje Z, ¿ok? Porque los giros aquí están ejecutados en el eje Z, que es el eje, aquí el puntito azul que no vemos, es ese eje. Y aquí solamente basta seleccionar pues una cara del disco. Recordemos que las aceleraciones angulares y velocidades angulares son propiedades del cuerpo y no son referidas a ningún punto, ¿ok? A ninguno de los puntos del cuerpo rígido. Bueno, aquí damos clic en aceptar. Nos sale una gráfica, esta sí un poco variante, porque si observamos la fuerza, pues eso es algo que vamos a comentar a continuación. Va variando. Y tenemos aquí, desgraciadamente, Solid nos pone grados sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Si yo quisiera ver este número con mayor precisión, hago doble clic, sale este menú, le doy cifras decimales, aceptar, y nos sale que es menos 2750.197. Pero son grados. Y recordemos que Solid, perdón, que el libro y cualquier ejercicio normal debería ser radianes sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a convertirlo a radianes, ¿ok? Entonces 2750.197. Para convertir a radianes hay que multiplicarlo por pi. Yo voy a hacer una aproximación de pi, 3.1416, entre 180 grados, que es lo que representa pi, igual a 48.000. Estas cifras pues son por las aproximaciones de pi y porque aquí en la gráfica solo tomé 3 decimales, eso se refiere a estos decimales de error, pero en realidad vean que son los 48. Yo no tomé el signo menos, aquí obviamente en la gráfica me da signo menos, yo veo el libro y nos dice 48, pero ojo, en este giro. Sabemos que esta dirección es la dirección negativa. Aquí debería ser menos 48 en el eje Z, ¿ok? O 48 en el eje Z negativo, valga. Bien, pues ya con esto ya habremos finalizado este ejercicio. Ahora sí nos quedó un video relativamente corto. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden dejarlo en los comentarios o bien escribirme directamente. Muchas gracias por ver el video y nos vemos.